Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos. El día de hoy me da muchísimo gusto saludar porque está conmigo el comisionado político nacional del Partido del Trabajo, Héctor Serrano. ¿Cómo estás? Es un placer, muchas gracias, Adrián, muy bien, gracias. Qué gusto recibirte y más en estos momentos que estamos en momentos de decisiones. Todavía estamos a punto de comenzar esta carrera electoral de manera local, ya inició a manera nacional. Platícanos cómo está el Partido del Trabajo. ¿Cómo es claro que sí. llegas? Porque también hay muchas personas que si bien han escuchado tu nombre, pues no muchas te conocen. Platícanos un poquito. Bueno, yo vengo de la Ciudad de México y tomo la definición de hacerme potosino a invitación del actual gobernador. Juntos, siendo diputados, en aquel tiempo por el PRD, me hace la invitación a venir a este estado bellísimo y bueno, pues decido radicar en San Luis Potosí desde el 2019, hace 5 años, en enero del 2019, y acompañarlo en todo el trayecto del pasado proceso electoral. Esto me lleva, siempre he tenido un vínculo con el Partido del Trabajo. Yo he tenido algunos cargos en Ciudad de México, en la Cámara Federal, en la Cámara Local. He participado en diferentes rubros de la política y había tomado la definición ya como diputado federal de mantener un receso en la parte de movilidad política personal. Sin embargo, accedo, por supuesto, a la invitación del actual gobernador, de Ricardo Gallardo, y es como decido hacerme potosino desde el 2019 y estar hoy, ser potosino por convicción en esta bella tierra. En este lapso que ha pasado, hemos escuchado más del Partido del Trabajo de lo que hemos escuchado en años. Sí. ¿Cómo es que se ha ido construyendo precisamente el Partido del Trabajo, donde tenemos legisladores del Partido del Trabajo, tenemos ya un representante del Partido del Trabajo y ha sonado más también por ser parte de este proyecto de Cuarta Transformación? Sí, si recordamos, el trabajo político que realizamos fue teniendo coalición con el Partido Verde. Hicimos obviamente un trabajo entre el Partido Verde y el PT. Yo me vinculo al Partido del Trabajo siendo diputado federal con Ricardo Gallardo. Tengo entrañables amigos dentro del Partido del Trabajo que a lo largo de mi vida política logré consolidar. El propio, nuestro máximo líder, el profesor Anaya, es una gente a la que le tengo un gran cariño, un gran reconocimiento y gratitud. Giovanna Bañuelos, la actual senadora y coordinadora del PT en el Senado de la República, mi comadre Giovanna, que lo digo con mucha precisión, vino a hacer un trabajo excepcional a San Luis Potosí en apoyo al actual gobernador y logramos generar esta condición en coalición con el Partido Verde. Innegablemente el Partido del Trabajo crece en el momento que se coaliga con el actual gobernador. Es decir, estoy convencido de que el Partido del Trabajo crece bajo el respaldo del actual gobernador. Yo recuerdo que cuando arrancamos el proceso pasado, solo con anexar la imagen del Partido del Trabajo a la propia publicidad que manejaba Ricardo Gallardo nos generó dividendos extraordinarios al extremo tal de que nos sobrerepresentamos precisamente por haber ganado posiciones de mayoría y incrementamos en un 100% la votación histórica del Partido del Trabajo. Hoy el Partido del Trabajo se consolida como una fuerza política importante en donde todo lo que implica el trabajo alrededor de la Cuarta Transformación pues involucra al Partido del Trabajo como un factor determinante de manera especial en San Luis Potosí. Pero todo, sin duda, reconocido gracias al tino que tuvimos de acompañar a Ricardo Gallardo en su propuesta y en la propuesta como gobernador en el pasado proceso electoral. Héctor, ¿cómo hacer para no caer en lo que se ha caído a nivel nacional de ser un partido satélite de Morena? Y cómo aquí en San Luis Potosí, cómo no caer en esa parte y que tenga una independencia y una vida propia también el partido. Fíjate que una característica del Partido del Trabajo es precisamente a veces una posición irreverente respecto a atender liderazgos que salen del partido. ¿Por qué lo digo? El Partido del Trabajo tiene una vida independiente, es un partido de izquierda, es un partido cercano a las personas, a los ciudadanos, a la gente, y es un partido que siempre acompañó al actual presidente de la República
Por los ideales principalmente. Y es de izquierda. Cuando nosotros éramos diputados del PRD, tanto el actual gobernador como tu servidor, yo, aún siendo dirigente del PRD, renuncio en noviembre del año 18, del 2018, porque el PRD tomó un cauce distinto. Claro. Para lo que nosotros era apoyar y sostener una ruta con un presidente de izquierda. Es el primer presidente de izquierda, por lo menos en esta época moderna, y sería totalmente incongruente que no acompañáramos el proyecto de un presidente de izquierda. Entonces, claro, tomamos esa decisión personal. Y el Partido del Trabajo se ha logrado consolidar como una fuerza real a nivel nacional. ¿Qué es lo que sucede? Que efectivamente durante muchos años acompañó el proyecto más que una causa partidista, a diferencia de como lo hace Movimiento Ciudadano, que le apuestan al actor político del momento para generar dividendos a través de la figura del actor político para un partido. Claro. Y el PT lo hizo con un acto de lealtad, sostenido los principios ideológicos, con actores políticos específicamente con un sentido ideológico de izquierda, como fue el caso del actual presidente. Es decir, el Partido del Trabajo pudo haber crecido más si rehusaba continuar en una ruta de ideales. Si tú lo revisas, siempre el Partido del Trabajo ha mantenido una posición de izquierda, claro, lo que a lo mejor electoralmente le ha limitado, pero lo convierte con un partido congruente respecto a su posición ideológica de izquierda, que hoy le da dividendos importantes por haber mantenido precisamente esa dinámica. Claro, que es la diferencia, ¿no? Que dices justamente con Movimiento Ciudadano. Lo pongo el ejemplo claro, ¿no? Que ustedes conservan el ideal precisamente. Correcto. Lo que tiene que ver del partido y con el tema laboral también. No es un partido mercenario, lo digo de manera clara y categórica. El Partido del Trabajo siempre ha sostenido su posición de ideales, y pongo el ejemplo más claro. Nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña. Claro. Lo puede odiar el 50% y el otro 50% lo adora. Claro. Pero vas a encontrar un hombre auténtico, una persona que entiende los ideales de izquierda, que los coloca por encima de cualquier intención o interés personal, y eso es congruencia. Yo podría decirte que hoy el Partido del Trabajo, donde yo decido participar, mucho es motivado por la gratitud que yo le debo al Partido del Trabajo en el tiempo que estuve en el PRD, y en donde el partido siempre acompañó al PRD en ese momento, porque era un partido evidentemente de izquierda. Hoy ya tengo sospechas de que no está inclinado hacia la izquierda el PRD, pero ya tomó su definición, y yo más bien lo veo del lado de la derecha. Pero hoy creo que el PT ha logrado dejar claro que somos un partido donde la congruencia es lo primero que se impone, ideológica. Tomando en cuenta esto, ¿con quién cuentas aquí en San Luis Potosí? ¿Cuál es la base que tiene aquí en San Luis Potosí el Partido del Trabajo? Pues la primera base es que tenemos un gobernador petista, porque es un gobernador, todo mundo, el Partido Verde empezó a acompañar al gobernador antes que el PT. Y está claro que el gobernador ha fortalecido mucho al Verde. Antes pues no se hablaba del verde ecologista en el Estado, y quien lo viene a posicionar es Ricardo Gallardo. Ricardo Gallardo, con su propio potencial personal, la conexión, hay un antes y un después, y es innegable. Durante más de 70 años prevaleció una clase política que se sostuvo en el tránsito de los gobiernos, y Ricardo Gallardo encuentra una conexión directa. Creo que esa parte donde se conecta con el grueso del pueblo potosino es lo que nos genera también a nosotros el acompañamiento y los dividendos políticos. Para el PT hay un antes y un después de Ricardo Gallardo, y es algo que reconocemos, pero el principal actor que tiene el Partido del Trabajo en San Luis Potosí es el propio gobernador, a quien acompañamos desde el principio como Partido del Trabajo, y quien hoy nos genera como partido dividendos políticos importantes que nos permiten estar en la esfera de la negociación de las izquierdas para ir juntos. Hace mucho yo decía que iba a presentarse un escenario de dos sopas, ¿no? La derecha y la izquierda en diferentes actuaciones, pero reducido a ello. Y hoy sigo convencido de esto. Habrá otros partidos que van a participar, no tengo la menor duda de que así será, pero hay potencial de izquierda, muchísima, sobre todo en altiplano, en la Huasteca. Tú encuentras a grandes liderazgos
que trabajan, por ejemplo, en el proceso de afiliación del partido, donde cuando yo llego, pues encuentro un partido con cerca de 3,000 afiliaciones históricas, y hoy en plataforma llevamos cerca de 30,000 y estamos obviamente procesando para llegar a 50, 60,000 antes de que arranque el proceso. Entonces, observas que el PT se ha posicionado como una opción política, no solamente para llevar candidatos, sino también como una opción política de definición hacia el grueso de la población. Héctor, justamente en este tema ya vienen temas electorales. Se habla mucho de coaliciones, se habla mucho de alianzas. A nivel nacional, digamos que ya está pactado. A nivel local, digamos, todavía vemos a la oposición un poquito, pues no sé si indecisa, pero al menos ustedes con Verde sí van, con Morena también. Mira, hay una definición, hay algo que debemos de destacar. Nosotros, como PT, el Partido Verde y Partido Morena tienen una definición exacta, y es acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum en la presidencia de la República. Ese es el centro, es el eje. Claro. O sea, no podemos olvidar que la principal elección es la presidencia de la República, y darle continuidad a un proyecto de izquierda que inicia con el presidente López Obrador y que tendrá continuidad sin duda con la doctora. Nosotros como partido tomamos la definición de acompañarla. Entonces, a partir de ella se construyen acuerdos del orden federal. ¿Por qué es importante? Porque ve lo que sucede en Nuevo León. Sí, claro. Hay un Congreso que no comparte o no corresponde al Ejecutivo, y se genera toda una crisis de carácter política. Nosotros buscamos que, además de ganar la presidencia de la República, que no tengo la menor duda que tenemos la mejor candidata para ello, es armonizar los congresos federales, la Cámara Alta y la Cámara de Diputados, para tener las mejores condiciones que garanticen un gobierno que cuente con los suficientes recursos legislativos que le permita consolidar a la doctora un proyecto de nación al que se anhela. Entonces, esta parte nos lleva a tener una definición de ir, por supuesto, en un esquema de coalición entre las tres fuerzas identificadas con la izquierda, y a mi juicio de mayor presencia en el estado de San Luis Potosí. En la parte local ha quedado perfectamente acreditado que tendrá que ver mucho en el interés, en la voluntad y en la disposición política que tengan los diferentes actores. Claro. Hoy también quedó claro en todo el proceso anterior que el Partido Verde y el Partido del Trabajo tienen lo suficiente como para poder tener un buen resultado electoral en el próximo proceso. Sin embargo, el gobernador es un hombre que maneja las cosas a través de la conciliación, de la inclusión, y no dudo en que si se lograra algún acuerdo en el terreno local, todos estaríamos en las condiciones de la apertura necesaria, con equilibrio. ¿Tú cómo lo ves en esos momentos? Yo creo que todo es factible. Yo creo que en política lo más importante es acreditar la capacidad de discernir sobre temas de interés electoral para una fuerza política, y dejar a un lado los temas de orden personal que a veces provocan inadversión contra personas con las que no tienes por qué tenerlo, ¿no? Yo soy un hombre que se ha dedicado a la vida política. Hay gente muy empeñosa, ¿no? En algunos temas. Yo me considero que soy un profesional de la política, y yo en mi vida jamás he tenido un resentimiento contra nadie. Si tú tomas un asunto político como personal, difícilmente podrías incluirte en la vida política. Entonces yo creo que en el caso del Partido del Trabajo hay una apertura para poder conciliar intereses que permitan que las izquierdas vayan fortalecidas en un proyecto local como es en el federal. ¿Qué es lo importante? Que también conozcas tu realidad con la fortaleza política que tienes, para que en medida de ello pues presentes tus propuestas y tus prioridades. Claro. Y evitar en todo momento una condición de agandalle cuando no tienes la fuerza política suficiente
como para poder requerir un espacio o una posición de carácter política. Y esa es la parte donde creo que debemos de actuar con una gran madurez. Si se anteponen los intereses personales, es muy difícil que tú puedas llegar a un acuerdo. Yo lo he dicho con mucha precisión en lo personal. Yo tomé la definición desde el 17 de no tener una vida tan activa en la parte electoral, en la parte política como actor en los procesos electorales. Si tú me preguntas hoy si para mí es una prioridad tener un cargo de elección, no. Yo creo que tienes que actuar con ejemplo. Claro. Yo hoy como dirigente de un partido, lo que quiero privilegiar en todo momento es el acuerdo, el diálogo, la negociación a través de lo que representas como fuerza política en el Estado. Entonces, yo creo que estaríamos aperturados. Tú sabes que el proceso federal, que ya arrancó prácticamente en el tema nacional, no es el mismo en los tiempos políticos al local. Estamos desfasados prácticamente un mes. Yo creo que la efervescencia en el mes de enero tendrá su mayor fervor, claro. Y espero en verdad que haya una armonización. Lo pidió nuestra máxima exponente, que es la doctora Claudia Sheinbaum, lo dijo en su visita a San Luis Potosí. Lo que hay que privilegiar en todo momento es la unidad y evitar la confrontación interna innecesaria cuando tú argumentas que tu proyecto mayor es la presidencia y un proyecto de nación. Héctor, ya vivimos momentos de San Luis políticamente hablando conflictivos. Digamos que se han apaciguado las aguas. El gobernador, digamos, ha mantenido también esta paz. Ya llamó también, hizo un acuerdo también con los diferentes partidos políticos. Sin embargo, vimos también en la visita de Claudia Sheinbaum ahí un problema entre Morena, Partido Verde. Sí. ¿Esto se puede seguir dando? Mira, el gobernador ha acreditado en lo que tú te refieres al pacto de civilidad o al convenio de civilidad que suscribimos. Y lo primero que es importante destacar es que el gobernador ha dejado claro que va a preferenciar en todo momento la armonización de un proceso democrático. El gobernador Gallardo es un demócrata. Y como demócrata, lo primero que tienes que destacar es la armonización y atender la voluntad popular como consecuencia y en el sentido en el que venga. Claro. Él fue enfático en decir, funcionario que veamos que participa, que se utilizan los recursos públicos para ese fin, no solamente será separado del cargo, sino además iniciará el proceso legal correspondiente, que tampoco es una graciosa concesión. Claro. Cualquiera que cometa un acto delictivo está supeditado a que se implemente un proceso en contra. Entonces, creo que existe por parte del gobernador toda la voluntad para hacerlo. ¿Qué fue lo que creo que sucedió? Te lo digo por lo que creo, no por lo que me conste. Claro. Hacia abajo siempre vas a encontrar, recuerda el PRD, claro, aquellas imágenes cuando buscaban cuando buscaban el proceso interno, claro. Los sillazos que siempre se daban en el PRD, era común, era algo común ver en cada proceso interno de selección de candidatos ello. Y que creo que pues no necesariamente los equipos, claro que el gobernador está en contra de cualquier acto, que es más, más le afecta al gobernador este tipo de situaciones, o sea que si fue el Verde, que si fue Morena, yo te diría, un resultado de estos, pues más afectan al gobernador que a un partido político, y entonces la pregunta sería quién lo promovió, quién lo hizo, pues quedaría en duda, ¿no? Yo no sé si fue el Verde, si fue Morena, pero este calor que se genera... Bueno, hemos visto un Morena muy parecido al viejo PRD. Bueno, es que es comprensible, muchos actores del PRD se encuentran en Morena, ¿no? Y es comprensible. Bueno, pues no faltó por allí algún actor político de las corcholatas que decía, somos la segunda fuerza, ya siendo tribus, ¿no? Cuando ha sido persistente el presidente de la República en decir que el movimiento no permite la presencia de grupos o grupúsculos que a veces no te llevan votos, pero cómo te generan conflictos, ¿no? Y hoy lo que yo te podría decir es, yo espero que la cordura, la prudencia, que debe de empezar desde los propios dirigentes, que son los que trasladan esa armonización hacia abajo. Entonces, yo confío en que va a haber una apertura de las diferentes fuerzas que nos lleve a integrar una relación de armonía y que consolide nuestro objetivo primordial, que es lograr
la transformación nacional a través de la Presidencia de la República y luego trasladar los espacios hacia abajo de manera equilibrada y justa. Claro, Héctor, te tengo que preguntar, ya salió ahí algunos temas que tienen que ver con con cuestiones de siglados para el Senado. Y al menos para San Luis Potosí, por parte de la misma lista de Morena, va Partido Verde, Partido del Trabajo, en primera y segunda posición. ¿Ya hay quien esté apuntado? No, bueno, no. Yo creo que intenciones deben de haber muchos. Cualquiera que participe en la vida política, pues evidentemente podrá tener interés de participar tanto en el Senado como en la Cámara Federal, en la Diputación Federal. Sin embargo, en este momento el